existe lo simple, sino lo simplificado. Siempre soy el decodificador de tu vida. Estamos escuchando Jet con Black Hearts on Fire y estamos con el señor Tomás, que nos viene a hablar de cine, va a seguir hablando de censura. ¿Cómo le va, muchacho? Che, yo siempre que vengo llueve, ¿qué pasa? Es verdad, pero por lo menos descubrimos que tomás mate. Sí. Es importante en este programa. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo está? Sumar gente que tome mate, porque tenemos muchos cafeteros y chocolateros. A ver, yo creo que muchos materos. en todos los programas de radio creo que casi obligación tomar mate. Debería ser una regla para poder entrar. No. Esto va a ser de ahora en más una dictadura. Y vamos a exigir prácticamente que si no toman mate, tomen tereré y ciertas condiciones. Es sectario esto. Es así de sectario. Hay que bancársela. Es verdad. ¿Cómo andas, Tomás? ¿Bien? Bien, todo bien, acá andamos. Bien, perfecto. Seguimos con la censura el día de hoy. Sí, y ahora un poco más adelantando en el tiempo, ¿no? Vamos a los 80, en Gran Bretaña, la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, ¿no? La Dama de Hierro. Tendríamos que poner Pink Floyd de fondo. Hay un tema. Quedaría muy bien, sí. Ahora vamos a hablar de eso. No le hagamos remar a pobre Mati la situación. Y primero nos tenemos que poner un poco en ambiente, ¿no? En una época en que si vos querías ver una película, primero tenía que rezar para que la pasaran en un cine cerca tuyo, o que después la pasaran por televisión algún día, ¿no? Bueno, y todo eso... Es la época previa al VHS. Exacto. Ajá. Después cuando aparece el VHS, el Betamax, todas esas cosas, la gente ahora tiene una opción. Sí. En vez de estar mirando la televisión, ver a ver si esto me gusta, a ver si esto no me gusta. Claro, antes el cine era todo por televisión. Claro. No había otra forma. Cine o ibas al televisión. Cine o televisión. Cine o televisión. Y bueno, obviamente no todas las películas que iban al video habían pasado antes por el cine. Ajá, bien. ¿No es cierto? Entonces las películas en video eran como un nuevo mercado a explorar para los cineastas que buscaban. Además era muy lucrativo, ¿no? Era muy lucrativo sobre todo por las películas de terror. Ajá. Películas de terror que había mucha demanda y al mismo tiempo eran fáciles de hacer, digamos. Eran fáciles de hacer las películas de las que vamos a hablar nosotros, ¿no? Sí. Casi como las pornos que hablábamos en la columna pasada, ¿no? Claro, de que con dos tipos y alguien disfrazado hacías una película. 2, 3 tipos, un balde de ketchup, ¿viste? Claro. Y más o menos salían las cosas. Las películas, estas películas lo que tenían era el shock, ¿no? Lo gráfico, lo que más atraía a la gente, ¿no? Sí. Eso lo tenías lo morboso, era el morbo de ver sangre. Sí, seguro. Y que desde la portada la tenías. Porque obviamente te vendían la película por la portada, ¿no? Claro. No podías leer una... Sí, acá busqué un par y las estoy por subir, son sangrientas. La onda es que sean sangrientas. Sí. Portada de título era terrible. Sí, los títulos que yo... Acá tengo un par. El asesino del taladro. Esta película fue tan famosa, se habló tanto de esta película que ahora es dominio público. Ah, sí. Es dominio, o sea, no tenés que pagar para... No. Holocausto caníbal, La maldición de la bestia, todo. ¿Vos viste alguna de esas, Tomás? Sí, yo he visto varias. Sí, bueno, sí. tirame una crítica ya que estamos. La mayoría de las películas son mediocres. Ajá. ¿No? Era una producción barata, sí. Bien, puesta de escena de mediocre para abajo. Sí. Pero en impacto, que realmente causan impacto. Más o menos, sí, hay algunas Hay que que sí, hay pensar algunas que dan el paso extra. En esa época, por ejemplo, cuando salió El Exorcista, estaba todo el mundo desesperado y vos ves El Exorcista hoy y no te produce gran cosa. Sí, claro. Eso, claro, era algo nuevo en esa época. Pero sí, era mucho barato, ¿viste? Shock barato, ¿viste? Arrancar las entrañas de alguien, ¿viste? Todas esas cosas. Pero había también muchas cosas más o menos fuertes, del tipo de violaciones, cosas así. Muchas películas que se basan en eso. Hay un subgénero de las películas que se llama Rape and Revenge, que sería violación y venganza. Son mujeres que son abusadas y después el resto de la película son ellas preparándose y vengándose de los tipos. Hay un subgénero de cine especialmente para eso. Sí. No sé si todos, supongo que saben de Kill Bill. Claro, sí. Tarantino se basó muchísimo en películas de este estilo. Sí, eso es un emblema. Hay una película francesa que es
prácticamente lo mismo. Es una mina que le matan al marido en la noche, en el día del casamiento, Ajá. y tiene que buscar a los 4 tipos que lo hicieron, que lo mataron. Bien. Así. También hay una película con Jodie Foster que le matan al novio en Central Park, se lo matan a golpes y ella después se prepara para volver a buscar a Claro, los que tipos. investiga, sí. Y bueno, estas películas, eso era, obviamente era un boom, estas películas terribles, todo el mundo las buscaba. Y... Era el mercado negro. Todo el mundo se peleaba por conseguir alguna y era decir, yo vi tal cosa. Ah, sí, esa es una típica película de las fiestas, de cuando te juntás con amigos, viste, vamos a ver algo zarpado. Y bueno, muchas de las tramas de estas películas se daban entre grupos de amigos que estaban en una casa y aparecía el asesino. Sí, Claro. sí, las slasher. Sí. Y después el problema que surgió, ¿no es cierto? Porque en esa época, como el video era algo muy nuevo, Ujú. cualquiera podía hacer una película, cualquiera podía editarla, cualquiera podía distribuirla, podía hacer cualquier cosa en la película. Sí. Y como no había regulación, no había películas aptas para mayores de esto, menores de esto. Así que cualquier pibe podía ir y buscar esta película. Ver el por asesino ejemplo. del taladro. Ver el asesino del taladro, Era claro. una competencia a ver quién hacía lo más tétrico, ¿no? Sí. Esa era la cuestión, ¿no? Muy pocos se preocupaban en hacer que yo. Y la industria, sí. La industria del cine. ¿Esto era solamente cine en VHS o había? Me parece que también en cine había, Sí, ¿no? sí, Se sí. le daba bastante atención. Sí, había a estas también en películas cine, de sí. asesinos. Pasa de las más. Viste, esa era, Las eran más las más bizarras, célebres, se podría claro. decir, claro. Y entonces lo que este hecho, el hecho de que cualquiera la podría agarrar, que no había una regulación, era lo que fue el punto de la controversia, y como ya grupos que empezaron a pretender prohibir estas películas. Entre estos grupos estaba el National Viewers and Listeners Association, o sea, Asociación de espectadores y escuchas. ya, gracias Lu. Dirigida por esta La traductora señora, siempre lista. esta señora Mary Whitehouse. Era una profesora de arte, de un fondo artístico, es medio raro que después haya salido así, que también integraba estos grupos cristianos que se dedicaban a atacar la perversión y todo lo que sea contra la supuesta decencia y la moral la moral de ellos mismos, obviamente. Y esta mujer, como decíamos antes de la canción de Pink Floyd que hizo sobre esta mina, la canción es Pigs. Ajá. Pigs habla de 3 personas, Pigs. Las primeras 2 no dice quiénes son, es como que se tiene que inferir. Pero la tercera la nombra ella con nombre y apellido. Mira que... ¿Quién es? Ella. Ah, Whitehouse. Claro, Esta. la Sí, nombra con nombre y apellido. Mary White, sí. Bien. Y bueno, y desde ahí empieza una campaña en Una contra de cruzada. estas películas, claro, una cruzada moral. Obviamente totalmente desinformada, que en el hecho de que como las películas son violentas, los chicos se van a volver locos y van a empezar a matar gente, Claro. como lo veían las películas. Claro. Lo quisieron relacionar también mucho con lo satánico, nunca puede faltar. Sí. Que las notas periodísticas tenían un televisor con un pentagrama, ponele dibujado. Sí, o Todo. sea que el tema de las generalizaciones fáciles no es solamente patrimonio de nuestra época. Como No. en una época fue, Claro. escuchás Marilyn Manson, sos Sí. un Sí, asesino, sí. Que pasaban por los ejemplo. discos al revés Sí, a ver sí, si encontraban Exactamente. mensajes ocultos. El famoso me parece que fue este chico que decían Pan Triste, que hizo una masacre Sí. en una escuela de En Bahía la Blanca. escuela de Bahía Blanca. Uno de los temas centrales de la acusación que era que el pibe escuchaba a Marilyn Manson. Una cosa tiene insólita, absolutamente como nada si que ver. Marilyn Manson fuera determinante de matar a una persona o no. Son esas cosas en que caemos tan fácilmente en la simplificación burda. Pero una por lo que veo, no es nuevo. persona que escucha a las Spice Girls, por ejemplo, ¿qué hace? Claro, quizás es más violenta Que- que claro. el tipo que escucha a Marilyn Manson. 8 ¿no? horas de Spice Girls. Claro. Ay, Continuas. Dios. Sí, si no te pone violento eso, no te pone violento nada. Sí. Y toda esta lobotomía mediática que hicieron surtió efecto y la Fiscalía General en Inglaterra decide que hay que retirar esas películas de los videoclubes. Ajá. Y el que no las retira se come una multa o se come directamente años de prisión. Eran duras las penas. Sí. Y Mary Whitehouse justamente crea este término. El término es video nasties, que sería... Video cochino, video desagradable, video asqueroso. Claro. Muchas connotaciones que todas Van ahí, están bien, sí, claro. Y
y quieren una lista oficial, 72 películas eran. Ajá. Pero al principio, mientras iban completando la lista, poniendo nombre, nadie entendía muy bien con qué calificaba como este tipo Claro, de con películas. qué vara medían lo desagradable de la película. Y por ejemplo, mandaban a policía, a gente que no tenía idea de cine, y los tipos sacaban de los estantes Apocalipsis Now, ponele. Sí, que no tenía nada que ver. Nada que ver. Claro. Ese era, no. Y eso hacía también que la gente se desesperara más por verlas. Cuando te Sí, dicen sí. que no podés, lo primero que haces es buscarla. Como yo estoy seguro que la gente buscaba esa lista para ver qué película no se podía perder. Y esto, que si bien me parece medio raro, saquen los videos de las estanterías, multan a la gente, se podía hacer porque en el Reino Unido, desde 1959, estaba la ley de publicaciones obscenas. Ajá. Que todo lo que podía ser considerado obsceno... Claro. Era tenía- como una lista negra, digamos. Claro, sí, eso mismo. Y antes eso solamente se tenía que ver con la pornografía, pero justo cuando empezaron a Esta hacer estas señorita películas, Whitehouse. la agarraron también para ese lado. Y al final buscaron hacer una ley para prohibir esto, una ley oficial que diga esto hace mal, no lo podemos tener más. Y aparece en escena Sir Graham Frank James Wright, Ah, Doble, escueto triple nombre. apellido. Sí, escueto Sí, nombre, bien. sí, que fue el que diseñó la ley que justamente no solo era prohibir las películas directamente, sino que hacer entender a la gente del daño que supuestamente producían. Era un tipo que está en una filmación grabado diciendo que las películas afectaban a los perros. Era un tipo que fue designado caballero real por la corona británica. Bueno, Elton Claro. John también es un caballero real y no creo que haya hecho tanta. No, Elton John está fuera de todo parámetro. Pero canta muy lindo. Sí, canta muy lindo. Y está un toque loco, que Está está un bueno toque también. loco, pero qué loco, ¿no? También, aparte de querer dominar o de alguna manera imponer cosas a los humanos, extenderse a los animales. animales. Claro. Eso es lindo, digamos, querer dominar todas las especies. Bueno, No, bien. antes de venir, le estaba comentando a mi familia que Tomás iba a hablar de la censura de estas películas y mi viejo se acordaba de haber visto una película donde había un perro Sí. que controlaba la mente de los otros perros y todos se convertían en asesinos y mataban a sus dueños. Bueno, te hago una pregunta que son nuestro espectro. ¿No había una película famosa también de unos chicos? Que Los con la niños mirada- del trigo eran. Exactamente. sí, los niños del maíz. Los niños del maíz, Bueno, que eso- aparecen en Los Simpsons. Que está parodiado en Los Simpsons, muy Sí, bien sí. hecho, pero esa película fue muy famosa también Sí, en sí, aquella sí. época. Sí. Lo del perro también me acuerdo, yo creo que en algún lado lo he visto. Digamos que Satán Sí, tomaba posesiona no posesión. solamente a los humanos, sino también a los perros. Sí. Y obviamente para pasar la ley necesitaban estudios, necesitaban pericia, cosas que comprobaran que, Claro. a ver, esto hace mal o no. De más está decir que todas las pericias fueron totalmente manipuladas. El tipo llamó gente de Oxford, por ejemplo, llamó gente y quería que le dijeran lo que él pensaba, ¿no? Lo que el efecto que causaban las películas, que fuera el que él pensaba. Cuando los resultados no fueron lo que él quería, el tipo les robó los estudios que habían hecho, se los quitó y los echó. Ajá. Es muy largo de explicar y acá no tenemos tanto hay tiempo, que- pero para entender, no, el Hay grado que de... echar a la gente de Oxford. O sea, Oxford es una de las instituciones más famosas del mundo y más prestigiosas. Hay que agarrar y decirles, te vas. Bueno, pero a veces cuando no te dicen lo que querés escuchar, Claro. ya está. El tipo quería Lo que... llamé para eso. Claro, quería escuchar que le dijera, no, realmente científicamente comprobamos que esto está mal, saquémoslo. ¿No? Así que siempre hubo gente que se quiso poner o imponer los parámetros sobre lo ético y no ético, sobre lo moral y no moral. Inglaterra, como Estados Unidos previamente, Sí, sí, sí. no está por fuera de esto. Lo ¿no? interesante es que esta señorita Whitehouse en su vida había visto una película. No. Ella, Ah. ella misma dijo, yo jamás vi una película ni tengo que ver una película. Ah, no le Entonces hace censuraba falta, algo Claro, que no sabía porque lo que ella era. estaba muy por encima de esa gente que tenía que ver las cosas para criticarlas. Claro. Y entre todos esos estudios medio fraudulentos que hicieron, el más famoso fue uno que levantaron como un estandarte los medios conservadores, fue que el 40% de los chicos, era gente de 6 a 17 años, pero sean chicos, Ujú. había visto películas de este estilo, video nasties. Pero lo que hicieron fue, ellos habían dicho que
hicieron una encuesta con 6.000 alumnos de escuelas en todos los estados. Lo que en realidad habían hecho al principio cuando salió el estudio, después sí empezaban a seguir haciendo las encuestas con más gente, pero cuando el estudio salió habían encuestado a 47 chicos. 47 chicos, de los cuales 3 había dicho que había visto este tipo de películas. Entre los 3 habían visto 17 películas. Entonces, ¿qué hicieron? Dividieron 17 por 47, multiplicaron por 100, hicieron el porcentaje y ahí les dio un 40%. De ahí lo sacaron. Ajá. Bien. O sea, De no necesariamente niños que se habían vuelto locos. Saben Porque- que el INDEC había hecho Claro, un estudio. claro, medio raro. sí. Y lo curioso es que después salió un psicólogo, Guy Cumberbatch, que parecía ser el único tipo cuerdo de Gran Bretaña dispuesto a decir algo, que hizo lo mismo. Fue a una escuela primaria, con una lista de películas, unos títulos. La mitad eran de verdad, la mitad los había inventado él. Ajá. Y los chicos dijeron cualquier cosa, ¿viste? Sí, sí, El 2/3 dijeron que habían visto películas que no existían. claro. Tenía a los chicos en video diciendo, sí, esa película sí la vi, tiene mucha sangre. Y el tipo dice, sí, pero ¿qué va? Y es sangrienta, sí. Claro, los chicos hablando por hablar, ¿viste? Pero al fin de cuentas la ley pasó, la Video Recordings Act, que obligaba a las películas en video a tener una cierta clasificación, y el que no calificara para una clasificación no podía lanzar su película. Bien. Esto duró hasta el 2003 más o menos, que fue cuando ciertas películas de esa época pudieron salir editadas sin cortes, algunas. Bien, pero... O sea, hasta el 2003 estuvieron- Hace poquito, Sí. menos Sí, de sí, 10 años. Sí, sí. Bueno, mirá vos, pensé que había quedado en la... A todo esto, en ¿dónde la podemos historia. encontrar esas películas para verlas? Todo. cualquier- Hay sí. muchas que están en el cine ahora, y hay muchas remakes de Hollywood que hicieron con esta película. Hay una que hicieron en 2010, una película que se llama Escupiré sobre tu tumba. Esa te iba a decir, que Ahí es, está. está dentro de esta categoría que nombrabas Sí. hace un ratito de venganza Sí. y no me acuerdo bien cómo se llama. la Rape cate- and Revenge. Sí. Bueno, Violación. que es una mujer también que muy Claro. es violada, creo, Sí. de manera muy, muy violenta, aparte de golpeada y un montón de cosas, que también se venga y de una manera terriblemente salvaje de sus violadores. Una situación que lamentablemente se ve en la realidad nuestra de cada día. Se dan casos de violencia de género realmente alarmantes. Hoy, por ejemplo, veía uno que no lo podía creer, que un tipo había atado a una silla a su novia y la había picaneado. Salieron las noticias, sí. Sí, todos Vemos los días. que estamos ahí, cabalgando sobre la realidad y la ficción. Sí. Son cosas que antes hubiesen sido, no sé si hubiesen sido impensables, pero que asustan un poquito. Sí, todos los días esas cosas, siempre sale algo. Había salido el video del tipo que fue filmado golpeando a la mujer Claro, claro. hace 2 días, 3 días. Y lo peor de todo acá es que en 2009 se descubrió que la ley era inoponible, o sea, que nunca había entrado en vigencia, Ajá. porque no le habían notificado a la Comisión Europea de la ley, lo que significaba que todas las multas y toda la gente que fue presa No tenía por este razón video de ser. no tenía ninguna base legal para ser encarcelada ni multada. O sea que la ley que derogaron en 2003 en realidad era una ley que no nunca había existía, estado básicamente. sancionada. No, la ley fue en 1984 la ley. Ajá. Bien, o sea que más de 20 años ahí dando De vueltas. onda, Claro, nada sí, más sí, censurando sí, sí, de sí. onda. ¿Y qué año? 1984 justo. Claro. Y obviamente los legisladores fueron rápidos a decir que nadie podía tomar acciones legales sobre esto. Y en el 2009 pasó una ley que exactamente igual. Ujú. O sea que no tuvo ningún tipo de modificación sobre eso. Bien. Películas de estas que vos me dirías, mirala. Mirala, hay películas que... Los niños del trigo O sea, me suena que está muy buena. Sí, esa son película. muy buenas. Ojo, las películas de ya digo, son fuertes. Sí, sí. Tienen cosas que si bien uno dice capaz que en esa época sorprendía un poco más, y ahora hay cosas mucho más zarpadas, eran muy zarpadas también. Película tenía que decir más Antropófago, hay una película que se llama así, Ujú. que es un tipo, una isla, una especie de caníbal Sí. que Era- aparece en la isla. ¿Era un terror con suspenso o era terror crudo? Porque viste, hay unas películas que tienen terror con cierto suspenso, Sí. que ahí tiene que ver con una habilidad para el director para contar una historia. Sí, ¿Este sí. era terror así duro, sin...? No, había películas que sí, ¿Sí? que daban el suspenso, había directores muy buenos también. Tenés Zombie 2, hay una película, Ajá. porque
cuando se estrena el Día de los Muertos, el Día de los Muertos no, el Regreso de los Muertos Vivos Sí, en Estados Unidos. Muy famosa también. Sí. En Italia, alguien saca la secuela de esa película, la secuela no oficial obviamente, porque no era ni el mismo director ni nada, y le pusieron Zombie 2. Y de ahí empiezan a salir un montón de películas, secuelas de esa secuela, que en realidad no es una secuela, y también un montón de películas hubo de ese estilo. Bien. Ahí en el muro voy a poner un par más de películas, ahora no me acuerdo los nombres, no puedo bien describirlas. Una opinión. La Cosa no era otra, la cosa, sí, que era la bola que iba comiendo. Sí, también. La Cosa, Sí. básicamente. Esa era muy famosa. Película emblema de los 70, por ejemplo. Opinión tuya del Exorcista. ¿El Exorcista merecía los laureles que tuvo o no? Era una película dura. El Exorcista para la época. era bueno, era o sea, porque no era muy ingeniosa las cosas. Claro. Era muy ingeniosa. Pero era un género, me parece que no muy explorado hasta el Claro. momento, ¿no? En esa época no. Pero es dura. El Exorcista Sí, viéndola por ¿Quién primera vez. no se y- acuerda cuando la vio la primera vez? Acá Algo. Matías me hizo recordar una película, El ataque de los tomates asesinos. Yo la vi, yo me acuerdo de haberla visto me de parece chica. A esas cosas hay Era un muy montón de graciosa. cosas. Así vamos a hablar de películas Sí, los Crypters, por ejemplo. ridículas. Sí. Eran- Hay millones. Sí, pero que rozan entre lo gracioso Sí, y lo, sí, y que lo- no te puede dar miedo, ¿no? y lo terrorífico. Sí, y como para terminar es una frase que dijo un miembro del comité encargado de hacer esta ley, para ver más o menos cómo era su ideología, que dice: los que comercializan esta basura están en la misma categoría que los traficantes de heroína y cocaína. Son asesinos que destruyen la salud mental y física de la juventud y la llevan por un camino de degradación y muerte temprana. Apa. La muerte, metimos la muerte temprana ahí en el medio, no sé cómo. sea, Y después en el infierno, obviamente. Claro. Era más o menos, me hace acordar esas cosas cuando te decían, si no envías esta cadena a 10 personas vas a morir en Sí, 10 ya, minutos, sí. así de Va a terminante. aparecer era. la Bueno. Llorona. Ahora no me dieron ganas de verlas. A mí sí. Claro, te tienen que dar más ganas, esa es la idea. Sí, aparte de todo aparte de los mitos que se construyen alrededor de todo esto, por ejemplo, de que la chica que hizo el exorcista, que la que lo protagonizó, que después había tenido problemas mentales. Bueno, otros que habían dicen, no sé si es muerto. cierto, tal vez Tomás lo sepa, la película Nosferatu, Ujú. esa película en blanco y negro del vampiro Sí. que es horrible, unas películas que más me asustaron bueno, en mi sí, vida, exactamente. dicen que la chica de la última escena, a la que el vampiro La que el muerde, vampiro muerde. murió en la escena. Sí, bueno, sí, Dicen que eso- su muerte, que murió ahí del miedo que le dio el personaje. No sé si será cierto. Yo quiero creer que no es cierto. Pero sí, Pero o vamos sea, a investigarlo. Sí, si hay no- mucha cosa alrededor de todo esto y muy interesante Sí, también sí, alrededor de todo esto de la industria del cine. Gracias, Tomás, por No, habernos gracias a instruido, habernos cultivado y habernos Ahora hecho quiero ver sí, el asesino del, interesar, del... sí, sí, Esa debe ser la más fácil de conseguir, sí. sí, de instruir y interesar sobre todo este tipo de cine. Vamos a seguir con la censura la columna que viene. Sí, o- vamos a dar la última Bien. parte de la censura moderna ya. Bien, eh, ya de nuestros actualmente, años. sí. Perfectamente. Para indignarnos un poquito de lo que no nos dejan Sí, ver. sí, sí. Más de un siglo de censura. En un momento regresamos con más Siempre Soy. Despedimos a Tomás. Mañana lo vamos a tener al abogado, contador y gasista matriculado aquí con nosotros. El jueves estará Natán también con nosotros haciendo la columna de tecnología. En un ratito volvemos con más Siempre es Hoy. Estás escuchando Open 103. ¿Querías conocer el significado de la vida? Tal vez mañana tengas suerte. Siempre es hoy. Siempre es hoy.